grandes que cumplen las mismas funciones, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. Y el día de mañana, en serio, los demás ya ni se conectan. El día de mañana, los que tienen el laboratorio miércoles, les voy a pedir, podemos volver a los grupos de laboratorio normales, o sea, los que tenían miércoles y los que tenían jueves. Porque en teoría mañana ustedes presentan sus papers de laboratorio, ¿no es cierto? O sea, ustedes me tienen que presentar el timelapse, hacer una presentación cortita para introducir su proyecto, sus resultados y cierran presentando el timelapse. Es lo único que tienen que presentar mañana, ¿ya? Pero si somos muchos mañana, como suele ser, nos vamos a demorar horas. Entonces, los chicos que están cogiendo el miércoles, pero que normalmente les tenía el jueves, ¿pueden pasarse al jueves o no pueden? Sí, Pris. Sí pueden, para cargarle menos a la clase de mañana, ¿ya? Profe, Entonces, y si por ejemplo yo era miércoles y la Andy jueves, pero somos pareja. si puedes pasarte al jueves, sería mejor. Porque si no, el jueves, además, los chicos que hacen el proyecto el jueves, están trabajando los 4 en un solo proyecto. Entonces es como un poco desbalanceado. Entonces, si tienen chance de pasarse algunos del jueves, pónganme por aquí por el chat y le hacemos un poco más ligera la sesión de mañana, ¿ya? Porque si no, nos va a explotar a todos la cabeza. ¿Ya? Sí, Pris, Michu y yo somos del jueves, o sea, Ya. pero nos pasamos al miércoles. Entonces, normalmente iríamos al jueves. Ya, chévere, ya me anoto. Johanna y Michelle se van al jueves y Andrea y Nayeli, ¿no es cierto? Sí, profe, está bien el jueves. Ya, chévere. Listo, entonces. No sé quién más se acaba de conectar ya. ¿Con cuántos estamos? 15. Ya, no se olviden de poner su nombre en el chat y entonces empezamos. Déjenme solo ocultar. Sí está grabando la sesión, ¿no es cierto? Sí, Pris. Ya, buenazo. Entonces, como les había dicho a los que ya estaban conectados desde el principio, vamos a empezar a ver la unidad sobre hormonas vegetales, ya que es un poco lo último que nos falta. Entonces, al final de esta unidad ustedes van a poder entender de una manera, aunque sea breve, ¿no es cierto?, cuáles son los procesos del mecanismo vegetal que están controlados por las hormonas y que definen, ¿no es cierto?, los patrones de desarrollo y crecimiento, pero también que definen, y eso no está puesto aquí en sus resultados de aprendizaje, un poco la relación de las plantas con el ambiente, ¿ya? Porque cada vez hay más y más información acerca de cómo las plantas tienen alguna suerte de comunicación entre ellas, entre distintos individuos, utilizando también comunicación a través de moléculas mensajeras para justamente poder responder como comunidad frente a los distintos cambios que hay en el ambiente, ¿ya? Y en realidad el trabajo en hormonas en las plantitas no es un trabajo nuevo. De hecho, si alguna vez alguno de ustedes estuvo interesado en revisar todo lo que Darwin ha hecho, más allá de lo que se conoce de Darwin acerca de la evolución, Darwin y su papá, los dos estaban muy interesados en entender cómo funcionaban las plantas, cuáles eran los mecanismos que controlaban la respuesta de las plantas al ambiente. Y de hecho, Darwin tiene hechos un montón de experimentos bien interesantes que publicó en este librito que está aquí, que dice The Power of Movement in Plants, donde él describe justamente la respuesta de algunas plantas frente a la presencia o ausencia de luz, por ejemplo, y entonces él ya se dio cuenta que cuando plántulas, ¿no es cierto?, de
algunas especies eran expuestas justamente a distintas fuentes de luz. Las plantas tendían, ¿no es cierto?, a inclinarse hacia el lado donde estaba ubicada la fuente de luz, ¿ya? Entonces, él fue una de las primeras personas que se dieron cuenta que, al menos en este caso, las plantas tenían un mecanismo, ¿no es cierto?, de responder a estímulos externos como justamente la luz, y que esto estaba estrechamente ligado a la presencia de un químico que estaba presente al interior de las plantas, ¿ya? Entonces, justamente lo que él vio, que ahora ya conocemos un poquito mejor, ¿no es cierto?, o con términos más precisos, es que el coleóptilo, ¿no es cierto?, en la punta del coleóptilo existía algo que tenía una sensibilidad a la luz, ¿ya? Y que en realidad quien reaccionaba era el coleóptilo, pero la sustancia o la razón por la cual el coleóptilo se movía hacia la luz era algo que no era producido por el mismo coleóptilo, sino que eso era producido por otra parte de la planta, pero causaba una reacción en esta parte específica de la planta, ¿ya? Entonces, él habló ya de que había una sustancia química que era transportada, ¿no es cierto?, eh, desde desde una parte de la planta, ¿no es cierto?, hacia el coleóptilo para justamente que la planta pueda responder, en este caso, a la luz. O sea, Darwin fue una de las personas, de las primeras personas que habló del fototropismo en las plantas, de la capacidad que tienen, ¿no es cierto?, de responder hacia la luz. Y a partir de eso se fueron desarrollando varios experimentos ya por otros científicos, ¿no es cierto? Y entre ellos, uno de los más importantes es el de Fritz Wendt, que logró aislar de las plantas, ¿no es cierto?, una sustancia, y lo que hizo fue tomar esa sustancia y colocarla en agar, en el mismo agar que utilizamos ahora, ¿no es cierto?, para cultivar bacterias. Y lo que hizo fue fragmentar o seccionar partes, ¿no es cierto?, del coleóptilo distintas, y ubicó, ¿no es cierto?, este cubito con agar con esa sustancia en diferentes posiciones en la planta para ver justamente la respuesta que tenía, ¿no es cierto?, la planta a la luz en ese caso. Entonces, él determinó que el lado en donde estaba presente el agar en la plantita eh, tenía un crecimiento mucho más grande. Ese crecimiento se podía expresar como una curvatura. La curvatura quiere decir que las células en este lugar crecen mucho más que las células, ¿no es cierto?, que están presentes en el lado cóncavo de la curvatura. Y entonces, él lo que hizo fue denominarle a esta sustancia auxina, porque auxina viene, ¿no es cierto?, del griego, que quiere decir crecer, ¿ya? Entonces, eh, él ya fue la primera persona que le puso el nombre a esta sustancia, que definió que esta sustancia causa un crecimiento diferenciado en las plantas, en el lugar en donde está presente, y de ahí no fue sino hasta 20 años después en el que otros experimentos, ¿no es cierto?, descubrieron otra sustancia similar a la auxina, el ácido indolacético, que también participaba en estos procesos de respuesta de las plantas hacia la luz. Entonces, un poco de los primeros experimentos que se llevaron a cabo dentro de la fisiología vegetal, la conclusión fue que las plantas tienen la capacidad, ¿no es cierto? Tienen un sistema que es relativamente muy organizado y está bien desarrollado de mensajeros químicos que tienen la capacidad de inhibir o de promover distintas respuestas en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas, ¿ya? Y básicamente estos compuestos, ¿no es cierto? Estos mensajeros químicos se llaman fitohormonas, ¿ya? Y funcionan de una manera bastante similar a las hormonas que están presentes en los animales, ¿ya? Entonces, antes de continuar con el tema de las hormonas, solo quiero revisitar con ustedes dos conceptos que son súper importantes dentro de lo que es el ciclo vegetal, el ciclo de una planta. Y básicamente en las plantas tenemos, ¿no es cierto?, el proceso de desarrollo,
que al igual que en muchos otros organismos, ¿no es cierto? Es básicamente la suma de todos los distintos cambios, de todas las vías metabólicas, de todos los procesos de transformación que experimenta un organismo a lo largo de todo su ciclo de vida y que en realidad están basados en dos procesos esenciales que son, por un lado, el crecimiento, que es básicamente el aumento en tamaño, ¿no es cierto? Es un aumento que es un término, ¿no es cierto?, cuantitativo que denota, ¿no es cierto?, aumento en biomasa, aumento en número de células, aumento en volumen o en general y a nivel del organismo, aumento en peso, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿ya? Entonces, este proceso está basado esencialmente en la división celular y en el crecimiento individual de cada una de las células que se traduce en el crecimiento, ¿no es cierto?, en total del individuo. Y aparte de esto, en las plantas también tenemos el proceso de diferenciación. Está súper bonito, déjame solita un rato, por favor. Dile sola y te vas. No, por fin. Bueno. El segundo proceso que está desarrollado al desarrollo, que está asociado al desarrollo es la diferenciación celular. Y en este caso, este es un término cualitativo y ese término cualitativo denota, ¿no es cierto?, que en las células hay varios procesos de transformación que también se traducen en procesos de transformación en el individuo y que no están relacionados necesariamente con cambios en el tamaño, pero justamente con cambios en funciones o en características distintas que tienen las células, ¿no es cierto?, que van especializándose para cumplir alguna función en particular. Entonces, el crecimiento se puede definir como algo dinámico, ¿no es cierto?, pero que va ocurriendo de manera controlada y en este caso las hormonas son un mecanismo que tiene la planta para ir controlando, ¿no es cierto?, tanto el crecimiento como el desarrollo y desde el punto de vista de la diferenciación o especialización de las células, ¿no? Denme 5 segundos. Ya, entonces, en el caso de los organismos vegetales, ¿no es cierto? Las hormonas, al igual que en otros organismos, son moléculas por lo general bastante pequeñas, pero no son, o sea, son moléculas pequeñas de distinta naturaleza química. Todos ellos son compuestos orgánicos sintetizados por la misma planta que tienen la capacidad de justamente inducir o inhibir alguna suerte de respuesta dentro de los procesos de crecimiento y desarrollo, incluso cuando están presentes en cantidades muy pequeñas. No se necesita una gran cantidad de hormona para que justamente los mecanismos que estas pueden promover o inhibir se produzcan, ¿ya? Y al igual que en otros organismos, como por ejemplo los seres humanos, por lo general hay una separación espacial del lugar en donde son sintetizadas y el lugar en donde en realidad son activas. Eso es mucho más visible, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sistema eh, hormonal de los seres humanos, pero en las plantas funciona exactamente de la misma manera. Algunas hormonas son producidas, por ejemplo, en las raíces y tienen, ¿no es cierto?, actividad sobre la floración o la fructificación y así hay varios ejemplos, ¿ya? Entonces, estas hormonas vegetales o fitohormonas van a poder regular procesos como división celular, como crecimiento de las células, como especialización de las células. También son compuestos que van a controlar la formación de patrones, la organogénesis. Entonces, por ejemplo, todo lo que son fórmulas florales, ¿no es cierto? Números de pétalos, de sépalos, de estambres, de pistilos, todos esos procesos son determinados, ¿no es cierto?
gracias a la comunicación hormonal en las plantas, también controlan ya procesos más específicos dentro de lo que es la generación de órganos o la reproducción, controlan la determinación del sexo, pero también controlan muchos de los procesos que tienen que ver con la respuesta de la planta con cambios al ambiente o con procesos como justamente el de la herbivoría. Entonces, todas estas vías de comunicación que generan o que causan una respuesta en las plantas son mediadas por las fitohormonas, ¿ya? Entonces, por un lado, estas fitohormonas tienen la capacidad de regular los distintos estadios de los ciclos de vida en las plantas. Entonces, las hormonas van a controlar, por ejemplo, la ruptura de la dormancia y el paso a la germinación de las semillas. Las distintas fitohormonas van a controlar los patrones de crecimiento y ramificación, por eso yo les decía, ¿no es cierto?, que intervienen en procesos justo de formación de patrones, por ejemplo, cuando hablamos de árboles tropicales, por ejemplo, las miristicáceas, yo no sé si alguna vez ustedes se acuerdan de la sangre de gallina que les enseñaba el Alvarito en el campo. Esas tienen, por ejemplo, un patrón de ramificación particular. Las ramas siempre se ven, ¿no es cierto?, cuando uno regresa a ver a la copa del árbol, como unas ramas así horizontales, tienen una arquitectura especial. Todo eso está controlado por distintas fitohormonas. También van a controlar el desarrollo, la generación de estructuras reproductivas como las flores, y las fitohormonas también participan de los procesos de fertilización. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay algunas hormonas que controlan el desarrollo del tubo polínico, ¿ya? Después de que ha habido la fertilización, también las hormonas controlan el desarrollo y la formación de los frutos, y un grupo especial de hormonas se va a encargar de controlar la maduración de los frutos, ¿ya? La maduración de los frutos está muy eh, relacionada con el proceso de maduración de la semilla y por lo tanto de la generación y crecimiento del embrión que va a quedar atrapado dentro de la semilla que queda durmiente, ¿ya? También las hormonas, como les mencioné hace un ratito, están relacionadas con eh, la interacción que tienen las plantas con el medio a lo largo de toda su vida, ¿no es cierto? Entonces, las hormonas van a poder controlar las respuestas, por ejemplo, frente eh, al estrés de tipo ambiental. Las hormonas son las que controlan qué pasa, ¿no es cierto?, cuando, por ejemplo, empieza el deshielo en el páramo y las semillas pueden, ¿no es cierto?, romper la dormancia, ¿ya? También las hormonas, por ejemplo, van a controlar justamente procesos que generan, por ejemplo, la apertura o cierre de los estomas para evitar la evapotranspiración. Las hormonas van a controlar la respuesta de las plantas frente a la herbivoría, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son procesos de comunicación igual que en los animales, ¿no es cierto?, gestionados por las fitohormonas. ¿Ya? Una cosa que es súper importante es que la mayoría de hormonas que están presentes en las plantas están presentes durante casi todos los componentes del ciclo de vida. O sea, es distinto, por ejemplo, esto en los animales. Tomemos el caso de los seres humanos. En los seres humanos, ¿no es cierto?, las distintas respuestas hormonales, por ejemplo, que tienen que ver con el ciclo reproductivo de los humanos, se activan solamente, ¿no es cierto?, en distintas fases. Mientras nosotros somos bebés y luego somos niños, ¿no es cierto?, tenemos, como quien dice, inhibida la producción de ciertas hormonas en el momento en que empieza la pubertad. Estas hormonas se empiezan a producir para desarrollar el aparato reproductor, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres hay todo un componente hormonal que empieza a funcionar luego de la fecundación, ¿no es cierto?, de los óvulos, y que son las que sostienen el embarazo. Y luego, ¿no es cierto?, en el momento del parto, la oxitocina, ¿no es cierto?, es la que un poco se encarga de promover la producción de leche para mantener vivo, ¿no es cierto?, al, 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 al bebé, iba a decir al cigoto, pero al bebé, ¿no es cierto?, que
ya se produce, o sea, ya sale del cuerpo de la madre luego del nacimiento. En las plantas esto no sucede así. Las distintas hormonas que vamos a ver el día de hoy están presentes en cualquier momento del ciclo de vida de la planta, porque estos grupos de hormonas que vamos a revisar no controlan generalmente un solo proceso, sino que actúan de manera coordinada entre todas ellas para justamente dar respuesta a distintos factores o distintos procesos de las plantas. Entonces, no hay un solo grupo de hormonas que, digamos, controla la maduración de los frutos, o no hay un solo grupo de hormonas que controla el crecimiento, sino que van a ir interactuando entre ellas para que la planta funcione, y por lo tanto están presentes a lo largo de todo el ciclo de vida de las plantas, ¿ya? Entonces, justamente en base a esto, yo les he puesto aquí una tablita de lo que diferencia las hormonas entre los animales y las plantas, por tomar los dos grupos así como más grandes, ¿ya? En las plantas la cantidad de hormonas en realidad es poca, ¿ya? Hay grupos de hormonas, y dentro de estos grupos de hormonas hay variaciones que están relacionadas en cierta manera a las distintas especies, ¿no es cierto?, de las que estamos hablando. Pero, por ejemplo, en los animales, en todo el grupo, ¿no es cierto?, de animales, hay una gran cantidad de hormonas y son muy diversas, ¿ya? Otra diferencia muy marcada entre las hormonas animales y las fitohormonas es que en el caso de las plantas, las hormonas no son específicas. Eso quiere decir que muchas hormonas forman parte de varios procesos de control, mientras que en los animales la gran cantidad de hormonas que están presentes en realidad son altamente específicas. Por ponerles un ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos algunas hormonas que actúan solamente sobre la tiroides, mientras que otras hormonas, por ejemplo, actúan sobre las suprarrenales, otras hormonas actúan sobre, por ejemplo, los ovarios o los testículos o el útero, ¿no es cierto? Hay especificidad muy marcada acerca de la hormona, que relaciona la hormona con su célula blanco, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que haya otra diferencia entre las hormonas de animales y las fitohormonas, y es que en las células animales, por lo general, las hormonas casi no trabajan en conjunto, mientras que en las plantas las hormonas sí trabajan, ¿no es cierto?, de manera conjunta para regular varias vías, ¿ya? En los animales, el lugar de acción de las hormonas no suele ser el lugar donde se producen, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos del sistema endocrino en los animales, eh, por ejemplo, algunas de las hormonas se producen en una parte del cerebro, viajan a otra parte del cerebro y de ahí viajan al órgano, ¿no es cierto?, a través del torrente sanguíneo. Este es el sistema endocrino. Mientras que en las plantas, por lo general, muchas de las hormonas son producidas a veces en otros órganos, pero por lo general también pueden ser producidas dentro del mismo tejido sobre el cual las hormonas van a trabajar. Y estas diferencias tienen un poco que ver con justamente la forma de vida de los organismos, ¿ya? Los animales, por lo general, la gran mayoría, ¿no es cierto?, tienen un diseño que está basado mucho en eh, la mecánica, ¿no es cierto? Tenemos muchas partes que sirven para distintas cosas. Tenemos, ¿no es cierto?, nosotros de extremidades, tenemos un sistema digestivo, tenemos un sistema circulatorio, tenemos muchas partes, y por lo tanto entonces se necesitan muchas hormonas para controlar estos diferentes grupos de órganos. En las plantas, esta modularidad casi no existe. En las plantas, ¿no es cierto?, hay distintos tipos de órganos, pero si ustedes piensan, son muy pocos. Tenemos tallos, raíces, hojas, flores y frutos. Tenemos eso, ¿no es cierto? Entonces, controlar estos distintos tipos de organismo de órganos dentro de un organismo, en realidad necesita solamente de unas pocas hormonas. ¿Esto está claro?
Ya, yo asumo que sí. Sí, Pris. Entonces, en las plantas, ¿cómo hemos llegado a saber que una sustancia puede ser considerada una hormona? ¿Ya? Todo lo que sabemos de hormonas en las plantas básicamente viene de experimentación en el área de la fisiología vegetal y básicamente lo que se ha ido haciendo es aislar estas sustancias, ¿no es cierto? Y por un lado, experimentar aplicándolas de manera exógena o también experimentar eliminándolas, removiéndolas del organismo y ver si es que inducen una respuesta. Entonces, cuando se aplican estas sustancias y producen una reacción, una respuesta en la planta, esta sustancia es una hormona, ¿ya? Si es que la reducción del nivel de esta sustancia dentro de una planta no genera una respuesta, esa sustancia no es una hormona. Pero si es que, ¿no es cierto?, nosotros reducimos la producción de esta sustancia dentro de la planta y luego la aplicamos de manera artificial desde fuera y se restaura la respuesta, esta sustancia sí es una hormona. Entonces, por lo general se ha visto que cuando los niveles de estas distintas sustancias a nivel interno en la planta aumentan y la respuesta también aumenta, entonces también estamos hablando de que esta sustancia es en efecto una hormona. ¿Ya? Entonces, en las plantas, ahí sí escuchan. Sí, Pris. Sí, es ahorita. Si en algún ratito se corta, me avisan, ¿ya? Pris, una pregunta. Dime. Yo diapositiva, no entendí muy bien esa parte de la tercera, el tercer, El tercer punto. ajá, El tercer punto tiene que ver con que tú remueves de manera artificial la sustancia de la planta y luego le vuelves a aplicar. Ya digamos que, por ejemplo, tú diseñas un experimento para evitar o reducir la producción de auxinas en esa planta y luego tú aplicas artificialmente las auxinas a la planta y esta retoma la actividad que tuviste que se interrumpió, como puede ser, por ejemplo, la formación de brotes laterales. Entonces, si es que tú retiras la sustancia y luego la vuelves a aplicar de manera artificial y se restaura la respuesta, entonces ese compuesto es una hormona. Así se ha ido probando, ¿no es cierto?, con cada uno de los distintos químicos que se han ido aislando de las plantitas para ver si es que estos son o no son hormonas, ¿ya? De aquí en adelante, algunas diapositivas, son como 10 diapositivas, tienen grabado mi audio directamente. Entonces, si es que tienen preguntas del rato que el audio pare, ahí me pueden hacer preguntas, ya, y después yo retomo. Si es que en algún rato no oyen lo que les voy a decir, me avisan, ¿ya? sí, Pris, ahí te avisamos. Pris, si está el audio no se escucha. Ya. Ya. Espérame 3 segundos, le cambio esto ya.
Entonces, cuando las plantas tienen que responder al ambiente, en realidad las plantas responden tomando en cuenta dos factores. Hay factores que son temporales y hay factores que son espaciales dentro de el tipo de señalización celular que genera una respuesta de la planta, ¿no es cierto?, frente a cualquier estímulo que pueda venir desde el medio exterior, ¿ya? Entonces, ustedes tienen aquí cuatro grafiquitos. Y en los dos primeros, en el A y en el B, ustedes aquí tienen, ¿no es cierto?, dos ejemplos súper claros de una planta respondiendo, ¿no es cierto?, a un estímulo para obtener alimento, ¿ya? En este caso, las dos son dos plantas carnívoras, ¿no es cierto?, que tienen adaptaciones distintas. En el caso, ¿no es cierto?, de la que está en la foto A, esta tiene unos pelitos, ¿no es cierto?, que son capaces de sentir, que tienen un tipo de sensores, ¿no es cierto?, que en este caso son estos pelos, que responden frente a un estímulo mecánico. El mosquito, ¿no es cierto?, es un estímulo mecánico que mueve estos pelos y estos pelos lo que hacen es cerrar las hojas, ¿no es cierto?, generan una respuesta súper rápida de la planta para atrapar al insecto, ¿no es cierto? Es igual el caso en el caso de la fotografía B, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen, ¿no es cierto?, estas proyecciones con estas gotas adhesivas y esta plantita también responde a la presencia del insecto de manera mecánica, ¿no es cierto? Y entonces, estas dos generan respuestas electroquímicas a una señal de transducción. El movimiento que generan, ¿no es cierto?, los insectos en este caso desencadena una cascada de químicos, ¿no es cierto?, que hacen que la planta responda, como respondería, por ejemplo, un animal. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos una respuesta que temporalmente es súper rápida, pero es una respuesta que no es permanente y la planta puede volver a recuperar su forma original, ¿no es cierto? Eh, en cambio, en las fotografías que tienen ustedes en el lado derecho, la C y la D, vemos nosotros que aquí hay una respuesta de las plantas al ambiente que en cambio, en cuanto al tiempo, es una respuesta súper larga y súper sostenida porque es una respuesta que ya modifica las vías de desarrollo de manera permanente y entonces la arquitectura de la planta cambia completamente para responder a un estímulo que está presente en el ambiente. Entonces, no es difícil imaginarse que el arbolito que está presente en la fotografía C tiene, ¿no es cierto?, este grado de inclinación en el tronco, un poco como respuesta frente a los vientos que vienen, ¿no es cierto?, desde el mar, desde la costa, mientras que el árbol que está en la foto de abajo probablemente cambió, ¿no es cierto?, el patrón de crecimiento del tronco frente a un estímulo. Pudo haber sido aquí la presencia de algún otro tronco o algún otro objeto, ¿no es cierto?, que bloqueó el crecimiento y entonces el árbol tuvo que redirigir, un poco reorientar, ¿no es cierto?, la dirección de su tallo. Y entonces, en este caso, la respuesta que se da es una respuesta de tipo permanente que tiene consecuencias estructurales en la planta, ¿ya? Entonces, independientemente de que la respuesta desde el punto de vista espacial o temporal sea diferente, el tema de recepción y amplificación de las señales que generan, ¿no es cierto?, una respuesta en las plantas, tiene características comunes, ¿ya? Y estas características comunes no son muy diferentes de la respuesta hormonal que nosotros vemos en otros organismos. Entonces, básicamente, del medio externo, ¿no es cierto?, viene una señal. Ese mensaje, por lo general, tiene que ser transducido, ¿no es cierto?, de la transducción de la señal. Y esta señal puede ser de tipo ambiental o también puede ser de tipo interno, ¿no es cierto? Una señal de desarrollo, como por ejemplo el comienzo de la pubertad, el comienzo de la producción de órganos reproductivos en las plantas, ¿no es cierto? Entonces, esta señal, eh, que puede ser la luz, la temperatura, el tacto, puede ser una misma hormona,
en el caso, por ejemplo, de la producción de flores, o puede ser la presencia o ausencia de un determinado nutriente. Esta señal es enviada, ¿no es cierto?, por el organismo y es capturada por un receptor, ¿ya? Los receptores en el caso de las plantas son bastante parecidos a los receptores que nosotros encontramos en los animales, ¿ya? Si ustedes se acuerdan un poquito lo que deben haber visto o en biología o en fisiología animal, ¿no es cierto? Los receptores suelen ser un tipo específico de moléculas que están presentes en la membrana o pueden estar presentes en el citosol o en la membrana nuclear, ¿no es cierto? Y son un conjunto grande de proteínas, ¿no es cierto? Tenemos las receptor quinasas, tenemos los receptores acoplados a la proteína G, tenemos receptores proteicos, ¿no es cierto? FBOX, o podemos tener canales iónicos que también actúan como receptores de ese mensaje. Ese mensaje, ¿no es cierto?, es transducido al interior de la célula y se genera, ¿no es cierto?, una vía de transducción del mensaje, y esta vía de transducción del mensaje suele involucrar distintos procesos químicos, distintas vías metabólicas dentro de la célula que pueden tener que ver con la degradación, por ejemplo, de una proteína inhibidora, pueden tener que ver con la fosforilación de distintas proteínas, pueden tener que ver con la generación de mensajeros secundarios o, por ejemplo, en el caso de las neuronas o de los músculos, ¿no es cierto?, generan, ¿no es cierto?, potenciales de acción que generan cambios a lo largo, ¿no es cierto?, de la membrana. Luego de que el mensaje es transducido, ¿no es cierto?, se produce una transmisión del mensaje a quien tiene que recibirlo. Entonces, en este caso, esa transmisión del mensaje puede ser, por ejemplo, cambios en la señal eléctrica, en la membrana, puede ser transporte de las hormonas, ¿no es cierto?, a distintos órganos, a distintas células. Y finalmente, la transmisión del mensaje genera una respuesta. Esta respuesta puede darse, ¿no es cierto?, a nivel transcripcional, se pueden activar algunos genes que entonces se expresan. Puede ser también una respuesta que tiene que ver, por ejemplo, con la reorganización del citoesqueleto, si es que es un mensajero que activa la división celular, por ejemplo. Puede ser una respuesta que tenga que ver con la activación o desactivación de alguna enzima en particular, ¿ya? Entonces, estas respuestas, la reorganización del citoesqueleto o la activación o desactivación de enzimas, se conocen como respuestas post-transcripcionales porque no generan una respuesta directamente en el genoma para que se expresen ciertos genes, sino que lo que hacen es actuar sobre vías metabólicas que ya son producto de una expresión génica. ¿Ya? Finalmente, esta misma respuesta puede actuar sobre los receptores para justamente en el momento en que ya se ha dado la respuesta, cortar o inhibir, ¿no es cierto?, la señal para que el proceso pare, ¿ya? Entonces, en ese caso puede ser degradación de las moléculas receptoras, podemos hablar de desfosforilación de algunas proteínas, se puede hablar, por ejemplo, de intercambio iónico para recuperar, ¿no es cierto?, un cierto balance, un cierto potencial, o justamente se puede también inhibir, ¿no es cierto?, la transmisión del mensaje entre el receptor y la vía de transducción. Entonces, todos estos distintos procesos de comunicación celular mediados por hormonas tienen esto en común, tienen estos pasos en común y son similares, ¿no es cierto?, tanto en las plantas como en otros organismos. ¿Ya? Entonces, cuando una hormona, ¿no es cierto?, y en este caso una fitohormona es liberada, ¿no es cierto?, esta va a tener la capacidad de unirse a un receptor, ¿no es cierto? Este por lo general es un receptor que puede ser justamente proteico, como les mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? Y una vez que el mensaje es recibido, ocurre el segundo paso, que es el paso de transducción de la señal.
Entonces, esta transducción de la señal puede darse de varias maneras. Puede haber la intervención de mensajeros secundarios, puede haber una cascada de reacciones, ¿no es cierto?, que forman este paso de transducción de la señal hasta que finalmente, ¿no es cierto?, el mensaje llega a, puede ser la vía o el gen que va a actuar como objetivo, ¿no es cierto?, de la transducción del mensaje y es el que se encarga de dar lugar a la respuesta, ¿no es cierto?, frente al mensaje que fue recibido. Entonces, aquí en el tercer paso se da la activación de la respuesta celular, ¿no es cierto? Y esta puede ser, como mencioné hace un ratito, cambios en la expresión de ciertos genes o activación de distintas vías metabólicas o inhibición de las mismas vías metabólicas. Entonces, en el caso de las fitohormonas, el mecanismo de acción exactamente, al igual que en otros organismos, tiene estos tres pasos: la recepción, la transducción y la respuesta frente a la presencia del mensajero, ¿ya? Y una gran diferencia que existe con respecto a las células animales, y aquí quiero que no se pongan nerviosos por lo complejo que ustedes ven este dibujito. Este es simplemente el esquema de una célula. Entonces, en los seres humanos, por ejemplo, el sistema endocrino es un conjunto de órganos, ¿no es cierto?, de glándulas. Algunas de estas glándulas son productoras de hormonas y van a actuar sobre otras glándulas o sobre otros órganos, sobre otros tejidos para producir la respuesta. Y las hormonas por lo general viajan, ¿no es cierto?, por el torrente sanguíneo. En las plantas, el mecanismo de acción de las hormonas ocurre por lo general dentro de la misma célula, ¿ya? Les digo en general porque sí hay algunas excepciones que vamos a ir viendo a lo largo, pero en las plantas es como que todo el sistema endocrino estuviera incluido dentro de una sola célula. Y esa es la mayor diferencia. Entonces, a nivel de lo que son las membranas plasmáticas, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener una serie de proteínas. Estas proteínas pueden actuar, ¿no es cierto?, como receptores de distintos tipos de mensajeros, por ejemplo, mensajeros que desencadenan la muerte celular, mensajeros, ¿no es cierto?, que pueden recibir a moléculas como los distintos tipos de citoquininas. Tenemos mensajeros que reciben, ¿no es cierto?, los mensajes que vienen de factores de supervivencia o de factores de crecimiento. Tenemos, por ejemplo, algunas moléculas que son receptores generales, ¿no es cierto?, de varios tipos de hormonas, y en el momento en que el mensaje es recibido, todas ellas activan, ¿no es cierto?, distintas vías metabólicas o distintas vías de transducción de la señal, y algunas de ellas, no todas, por ejemplo, esta que está aquí, por ejemplo, tiene la capacidad de traducir el mensaje, y el mensaje en este caso genera una serie de mensajeros celulares que ingresan al núcleo para justamente regular la expresión génica, y la expresión génica, ¿no es cierto?, desencadena una respuesta, como en este caso. En otros casos, por ejemplo, aquí los factores, ¿no es cierto?, que generan la muerte celular envían el mensaje a la célula, el mensaje es recibido por la célula y la célula simplemente entra en el proceso de apoptosis o muerte celular programada, ¿ya? Entonces, en este caso, esta vía, por ejemplo, es una vía que no involucra cambios en la expresión génica, sino que genera básicamente una respuesta específica que es la de muerte celular. Entonces, en una sola célula nosotros tenemos todos los distintos tipos de procesos que están relacionados con comunicación hormonal en las plantas. ¿Ya? Entonces, espérenme un ratito que esta también está con audio.
Ya me fregué, ya. Listo, gracias por avisarme. Ya. Las giberelinas, al igual que los otros grupos de hormonas, son una familia grande de compuestos. La giberelina 4 es una de las más activas y de las que más se conoce su funcionamiento porque es la que está presente en el género Arabidopsis, que es uno de los géneros que más se ha estudiado de plantas, ¿no es cierto?, para entender los procesos. Y a pesar de ser una familia súper grande de compuestos, no todas son biológicamente activas, ¿ya? Entonces, aquí en esta diapositiva yo les he puesto las que tienen, ¿no es cierto?, actividad biológica, pero en realidad no son las únicas giberelinas que existen, sino que estas son las que más activamente están presentes en las vías metabólicas en las plantas, ¿ya? Entonces, como es un grupo súper grande de hormonas, en realidad hay varias vías biosintéticas que se encargan de producir giberelinas en las plantas superiores, ¿no es cierto? Y estas vías metabólicas difieren sobre todo en el lugar en donde van a ocurrir. Entonces, hay algunas giberelinas que eh, se van a generar, ¿no es cierto?, en los precursores de los plástidos. Hay otras giberelinas que se sintetizan en la membrana del retículo endoplasmático, otras giberelinas se van a producir, ¿no es cierto?, en el citoplasma y sobre todo estas enzimas que se producen en el citoplasma celular son las enzimas que pueden sufrir procesos de activación o de inactivación para justamente eh, promover los efectos que tienen, ¿no es cierto?, las giberelinas en el desarrollo de las plantas. Y uno de estos efectos es justamente el crecimiento. Entonces aquí se han hecho experimentos donde se crea una variedad mutante, ¿no es cierto?, de un tipo específico de giberelinas que existe en las alberjitas, ¿no es cierto? Estas alberjas mutantes tienen una giberelina que tiene un mutante que se conoce como LE. Y de hecho, estas son las mismas alberjitas o guisantes que estudió Mendel, ¿ya? Cuando esta forma de giberelina, ¿no es cierto?, se produce, eh, esta hormona, por ejemplo, lo que se hace experimentalmente es desactivarle, se inhibe su expresión y cuando esta giberelina mutante es inhibida, ¿no es cierto? Las plantitas que se producen son plantas enanas, son plantas que ven su crecimiento, ¿no es cierto?, inhibido, desactivado. Los genes que generalmente controlan la síntesis de giberelinas son genes que han sido ampliamente estudiados dentro de todos estos procesos que se conocen como procesos pertenecientes a la revolución verde. Son todos los procesos, ¿no es cierto?, que se han dedicado a estudiar y promover, ¿no es cierto?, la generación de variedades mucho más productivas en cultivos, ¿no es cierto?, y que tienen que ver mucho con el desarrollo de usos de fertilizantes, ¿ya? Entonces, estas variedades enanas que se han ido generando para algunos de los cultivos más importantes son variedades, ¿no es cierto?, en las que el crecimiento vegetativo se inhibe y lo que se promueve más bien es la realocación de los nutrientes para justamente producir más semillas, ¿ya? Entonces, estos genes básicamente son genes que tienen que ver con la expresión y la síntesis de giberelinas en estas plantas, ¿ya? Entonces, estas plantas, de cierta manera, mutantes que se van generando, ¿no es cierto? Son plantas que no necesitan de una mayor inversión en primero fertilización.
La fertilización generaría, ¿no es cierto?, plantas mucho más grandes, pero lo que se hace es que sin invertir en fertilizantes de estas variedades mutantes, producen un número mayor de granos por cada una de las espigas, ¿no es cierto?, que están presentes en la planta. Entonces, la planta relocaliza su energía, sus recursos, y no para lo que es crecimiento vegetativo, sino para producción de semillas en general. ¿Ya? Entonces, estos genes que se han ido alterando para producir estas variedades salvajes, lo que hacen es inhibir la síntesis de giberelinas. Las giberelinas son las que provocan, ¿no es cierto?, el crecimiento. Si es que estas hormonas son desactivadas, las plantas interrumpen el crecimiento apical y entonces al verse interrumpido ese proceso, la planta entra ya en el proceso reproductivo y relocaliza sus recursos para la producción de semillas. Yo les había mencionado hasta ahí ya los 5 tipos grandes, ¿no es cierto?, de hormonas vegetales que se conocen o que se conocían hasta hace un tiempo. De las hormonas nuevas que se han ido identificando en las plantas, ¿no es cierto?, algunas de las más importantes son justamente los brasinosteroides. Estas son hormonas que se han descubierto recientemente, son hormonas que ayudan a las plantas, ¿no es cierto?, a controlar los procesos de elongación de las células, ¿ya? Son hormonas que, por ejemplo, también participan en los procesos reproductivos de las plantas porque son las hormonas que, por ejemplo, controlan el crecimiento del tubo polínico. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, las plantas en el momento en que un grano de polen entra en contacto con el estigma, ¿no es cierto?, con la parte de el ovario, ¿no es cierto?, que va a captar los granos de polen, se desencadena una respuesta, ¿no es cierto?, dentro del grano de polen. El grano de polen se dice, ¿no es cierto?, que germina, se rompe, ¿no es cierto?, la capa de esporopolenina y por ahí empieza a alargarse, ¿no es cierto?, el tubo polínico. El tubo polínico es básicamente una proyección de la membrana celular, ¿no es cierto?, y esa elongación del tubo polínico tiene, ¿no es cierto?, en el ápice la función de hacer migrar, ¿no es cierto?, los núcleos que están contenidos dentro del grano de polen para que estos puedan llegar hasta el óvulo, ¿ya? También una vez que se da el proceso de fecundación, de fertilización en las plantas, los brasinosteroides controlan el proceso de germinación en las semillas y una vez que la plantita, ¿no es cierto?, la plántula entra ya en un proceso activo de crecimiento, los brasinosteroides participan en los procesos de diferenciación de los tejidos vasculares y también de la generación de pelos radiculares, que si ustedes se acuerdan eran simplemente prolongaciones de la membrana a nivel de la epidermis de la raíz, ¿ya? Un proceso un poco diferente a estos que les he venido mencionando hasta ahorita es que los brasinosteroides también participan en la tolerancia al estrés que existe algunas, en algunas plantas, ¿no es cierto?, que tienen esta capacidad. Y lo que yo les he puesto aquí es la fórmula de del brasinosteroide más activo, más presente en las plantas. ¿Ya? Cuando las plantitas son mutantes para los brasinosteroides, lo que generalmente sucede es que ven su crecimiento interrumpido. Entonces, cuando no pueden sintetizar los brasinosteroides, las plantas entonces ya no pueden tener un proceso de elongación celular controlado, sino que las plantas, ¿no es cierto?, se quedan con las células simplemente de tamaño reducido y básicamente, ¿no es cierto?, estas son células que
tienen una pared celular mucho más rígida y mucho más resistente. Los brasinosteroides, cuando promueven la elongación celular, lo que hacen un poco es hacerle más laxa la pared celular y permitir, ¿no es cierto?, la expansión del citoplasma por presión de turgor. Entonces, cuando hay una alteración en los genes que sintetizan los brasinosteroides, ¿no es cierto?, la pared celular se mantiene rígida y la célula ya no puede, ¿no es cierto?, elongarse y aumentar su tamaño, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí ustedes tienen un ejemplo de una variedad salvaje y una variedad conocida como variedad usu de arroz. Esta es una variedad enana en la cual justamente se han alterado los genes que sintetizan los brasinosteroides. Y básicamente lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en estas plantas lo que se hace es inhibir, ¿no es cierto?, la generación de lo que pasa en estos mutantes es que el receptor de los brasinosteroides pierde la habilidad de unirse, ¿no es cierto?, con la hormona, y como no se puede unir el receptor con la hormona, ¿no es cierto?, entonces se impide la transmisión o transducción de la señal al interior de la célula y entonces se inhibe la transcripción de los factores de crecimiento que controlan la elongación celular. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita, todos los procesos que hemos visto tienen que ver con lo que es crecimiento vegetativo de las plantas regulado o mediado, ¿no es cierto?, por las hormonas. Entonces, hemos visto que las auxinas, las giberelinas y los brasinosteroides son hormonas que contribuyen a la elongación, ¿no es cierto?, al crecimiento celular. Hemos visto que, por ejemplo, las auxinas y las citoquininas tienen efectos antagónicos, entonces si la auxina promueve el crecimiento celular, las citoquininas, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de inhibir el crecimiento. Tanto las auxinas como las citoquininas y las estrigolactonas, estas lo que hacen es controlar la manera en cómo la planta se va a ramificar, tanto su parte aérea como su parte subterránea, y la alteración de esos procesos es lo que ha permitido que el ser humano, ¿no es cierto?, promueva o mejore el desarrollo de cultivos mucho más exitosos desde el punto de vista de producción, ¿ya? Entonces, hasta aquí les voy a explicar el proceso de control hormonal en la parte vegetativa y les voy a dejar grabado en el aula virtual la parte que tiene que ver con el control hormonal ya de los procesos reproductivos de las plantas, ¿ya? Listo, chicos. Lo que puedo hacer, Majo, me dijiste que no se había estado grabando la clase, ¿te acuerdas desde qué